Al planeta Tierra deberíamos llamarlo planeta agua, pues 3/4 partes de esta esfera azul es eso, agua. Pero de todo ello, un pequeño porcentaje es agua potable. Y por la posición geográfica de nuestro país, deberíamos tener desiertos extensos. Es gracias a los huracanes que pasamos por periodos de sequías o de exceso de agua. ¿Cómo aprovechar mejor este recurso y no agotarnos las reservas que hasta ahora tenemos? En esta ocasión, en Ángulo Crítico, conversaremos con Marisa Massari, quien es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Ecológicas de la UNAM, y Víctor Javier Buguet Ortiz, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, quienes junto a otros destacados especialistas nos ayudarán a respondernos si el agua es o no un recurso renovable. La Tierra es un planeta lleno de agua. 3/4 partes de su superficie están cubiertas por mares y océanos. Y a eso se agregan glaciares y nieve, lo que suma una cantidad de 1.460 millones de kilómetros cúbicos. Sin embargo, de esa enorme cantidad de agua, únicamente el 3% es agua dulce, lo que reduce el volumen que podemos utilizar para consumo humano. El agua que vemos en el ciclo hidrológico, el agua que vemos que cae lluvia, forman nubes, que fluyen los ríos, etc., es una fracción pequeñísima de toda el agua que está disponible. Es como si tuviéramos, imaginemos una pecera más o menos de este tamaño, ¿no? Y una cucharadita de agua es el agua dulce que está disponible para consumo humano. En el caso de México, su variada geografía hace que algunas regiones cuenten con mucha agua y otras con poca. Específicamente, el centro y el norte son regiones áridas y semiáridas que han batallado para poder abastecer a su población con agua potable. En el sur del país, el agua es abundante. A eso se ha sumado el cambio climático, que ha hecho que la disponibilidad de agua sea algo más bien irregular. Tenemos en la parte norte y noroeste del país zonas muy secas, desiertos, y en la parte sur y sureste tenemos también zonas tropicales de una precipitación muy alta. Pero no solo es la variación espacial, sino también la temporal. O sea, tenemos años en donde tenemos una gran abundancia de agua, tenemos inundaciones, y tenemos otros años en donde tenemos sequía en una parte importante del territorio. Esta variabilidad ha hecho que desde los tiempos inmemoriales, desde antes de la colonia, antes de la llegada de los españoles a México, nuestras culturas originales ya tenían una técnica y luchaban en contra de los problemas del agua. Una de las cuencas con mayor demanda de agua es sin duda la cuenca del Valle de México, o aquella que se conoce como la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye al Distrito Federal, el Estado de México e Hidalgo. Para poder abastecer a más de 20 millones de habitantes, esta cuenca hace uso de ríos, presas y pozos. El sistema Cutzamala, que se encarga de abastecer de agua a esta región, es complejo y costoso. Estamos elevando el agua desde la presa de Colorines hasta la torre de oscilación 05, que es de donde sale el agua ya hacia México, del orden de 1.100 metros de altura. Esto representa un gasto energético muy considerable, que traducido en pesos, pues estaríamos hablando de más de 2.000 millones de pesos anuales de pago de energía eléctrica para poder hacer llegar el agua a la zona metropolitana del Valle de México. Sí se tiene el dato muy claro de que la presión hídrica sobre el recurso en esta región es la más crítica del país, ¿no? Inclusive al punto de que estamos bombeando agua desde 1.000 metros abajo de la superficie y trayéndola a 200 kilómetros de distancia en el caso del Cutzamala, ¿no? Ante un escenario donde sigue llegando gente a la ciudad, ante un escenario donde por lo mismo la demanda sigue creciendo, donde hay problemas en infraestructura, hay muchas fugas. Es lamentable a veces pensar que el agua que llega del Cutzamala,
que pudiéramos decir que está alrededor del 20%, llega a la red y se puede perder en fugas, ¿no? Se estima que la disponibilidad de agua por habitante en la zona metropolitana del Valle de México es de 200 metros cúbicos por habitante por año, lo que equivale a una 1/10 parte del agua que cabe en una alberca olímpica, por lo que se hace necesario transportar agua de otras entidades para poder abastecer a una población que consume un promedio de 300 litros de agua al día. A nivel nacional, la disponibilidad media es de 4.000 metros cúbicos por habitante. Pese a la creciente demanda, en los últimos años, el agua disponible para la zona metropolitana del Valle de México ha disminuido debido a que ha habido menos lluvias de lo normal. Actualmente a las entidades que les entregamos el agua del sistema Cutzamala son el Distrito Federal y el Estado de México. Buena parte de los municipios del Estado de México, las 16 delegaciones del Distrito Federal. Y estamos operando con una restricción del 10% contra las entregas que normalmente tenemos pactados con ellos por haber tenido el año pasado un periodo muy severo de escasez, del cual todavía no podemos decir que ya salimos. La creciente demanda por el agua no es un problema exclusivamente de las ciudades mexicanas, pero sí algo que requiere de soluciones locales. Actualmente, el gobierno federal encabeza consultas con el fin de conocer opiniones de expertos y ciudadanos sobre las posibles maneras de enfrentar la escasez del agua en los próximos años. Un mejor aprovechamiento del agua no solo depende de las autoridades, sino de todos los usuarios del recurso. Víctor Javier Burguet, director general del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua. Ha habido muchos debates en torno al agua, si deben privatizarse sus servicios, si debe tener un costo, si se debe de vender el agua más allá de los servicios. ¿Cuál es la realidad que existe en México? Recuerdo que hace unos años hubo un encuentro en la Asamblea de Representantes aquí en esta ciudad con diferentes propuestas, proyectos y opciones para tener una mejor calidad y cantidad de agua en el caso de esta Ciudad de México, que es también uno de los puntos críticos. Pues mira, el problema del país es que no tenemos suficientes recursos para atender todas las necesidades. El subsidio que ya estamos dando al servicio de agua potable ya es muy alto. La sociedad no lo ha valorado. En Noruega o en Alemania tiene un costo de 5 euros cada metro cúbico. En España es de 2 y en España se quejan de que es muy barata, de que la están regalando. Y en México la tenemos pues del orden de 25 centavos de euro cada metro cúbico el que la paga, que hay muchos que no la pagan. Y necesitamos aún más inversiones para mejorar la calidad del agua. No tenemos en las llaves de todas nuestras ciudades el agua que quisiéramos, que la tecnología ya nos lo permite, tenemos los recursos humanos para hacerlo, pero la sociedad en conjunto no ha decidido qué vamos a hacer. Si pagamos el costo real del servicio con una tarifa directa que nos quede muy claro a todos, o seguir subsidiando a través de derivar impuestos, y la cobija de los impuestos pues no ha alcanzado para todas las necesidades, por desgracia. Pero las ciudades del norte de nuestro país, que tienen carencia del agua y la valoran mejor, están dispuestos a pagar una mejor tarifa por cierto y a cuidar mejor el agua, que en ciudades como la Ciudad de México, que tenemos un alto consumo de agua y una tarifa que es de las con más alto subsidio en el país. Marisa Massari Iriart, investigadora del Instituto de Ecología. ¿El agua es gratuita? El agua es un servicio que la naturaleza nos da de manera gratuita. Ya cuando estamos hablando de si es un recurso natural renovable o no renovable, es renovable de acuerdo con el ciclo hidrológico y la naturaleza. Es no renovable desde el punto de vista de cómo le estamos utilizando, la tasa a la cual estamos usando y desechando. ¿Y para qué uso está teniendo como recurso? Si ahorita usted me pregunta, ¿es un recurso renovable? ¿Es un recurso no renovable? De acuerdo con el tipo de uso que le estamos dando. ¿Es un problema administrativo? ¿Es un problema de gobernabilidad? ¿O es un problema también ciudadano? Es un problema de todo tipo. Es ciudadano porque todos estamos involucrados en el uso del agua. Es una toma de decisiones que debe darse a nivel gubernamental de hasta dónde estamos dispuestos a seguir en la condición actual y hasta dónde debemos evolucionar, cambiar y verlo realmente como un recurso no renovable finito. ¿Qué quiere decir? Dentro de este ciclo del agua, que es continuo, lo que estamos haciendo es
parte de este recurso lo estamos usando y regresando a la naturaleza en una calidad distinta y en una cantidad distinta a la que nos llegó. Entonces, en el momento en que nosotros vemos que la calidad varía, se vuelve una limitante. ¿A qué me refiero? A que cambiamos la calidad del agua al usarla para riego, por ejemplo, agregándole fertilizantes, plaguicidas y regresándola a los cuerpos de agua. ¿Qué es lo que estamos provocando? Que ese cuerpo de agua tenga fertilizantes que no tenía, que se produzcan algas en un proceso mucho más acelerado que lo que tenía de manera natural y lo estamos alterando. Y eso es en el menor de los casos, cuando estamos hablando de fertilizantes. Cuando estamos hablando de plaguicidas, por ejemplo, tenemos un compuesto orgánico, sintético, generado por el hombre, que nos está causando problemas de salud y no tenemos idea hasta qué grado. Cuando podemos hablar, por ejemplo, de microorganismos que de manera natural están en el agua, en los cuerpos de agua, en los sedimentos, en la vegetación, en los suelos, pero que incrementamos su número e incrementamos el tipo, modificamos la diversidad que existía en cuanto a ese tipo de organismos y lo que estamos generando es ambientes en los cuales tenemos, por ejemplo, microorganismos patógenos o no patógenos, oportunistas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una flora y fauna, en cuanto hablo yo de algas o hablo de microorganismos, de bacterias, de virus, de parásitos, que en esos cuerpos de agua no existían. Vivimos en un lugar donde hubo un lago. Llueve lo suficiente para que ese lago exista, pese a que ya fue desecado y hemos construido sobre este lecho. ¿Cómo hacer que toda esta agua forme parte de un sistema y no se desperdicie? Cuando la vemos que se revuelve y se convierte en esta mezcla toda chocolatosa, es de una pena impresionante, ¿no? El problema de las grandes urbes en nuestro país, al menos, es que crecimos sin control, sin una buena planificación y hoy estamos pagando las consecuencias. Nos hemos acabado el agua del Valle de México, hemos crecido demasiado, pues somos más de 20 millones en el Valle de México y pues no tenemos recursos suficientes dentro de esta cuenca para hacerla sostenible, por eso nos hemos tenido que ir a otras cuencas, como fue Cutzamala, como fue Lerma, y actualmente ya tenemos la necesidad de buscar nuevas fuentes, porque el problema de la Ciudad de México es bastante más grave de lo que la ciudadanía, en mi opinión, cree. Es muy grave el problema, y ni aún trayendo agua de otras fuentes como Colutla o algunas otras que hemos estado estudiando en el sector, particularmente la Conagua, ni aún así se va a resolver el problema. Tenemos que reducir los consumos, que actualmente son del orden de los 300 litros habitante día, a un valor mucho más razonable como 150, por ejemplo. Ese es un asunto cultural que todos tenemos que estar conscientes. Y después, pues implementar algo que durante mucho tiempo los ingenieros hidráulicos nos negábamos, aprovechar el agua de lluvia en todas las nuevas edificaciones. En las que ya tenemos es muy difícil, muy costoso aprovecharla, pero sí, todas las nuevas edificaciones deberían de tener cisternas para captar agua de lluvia y después reusarlas, por ejemplo, en el riego de jardines. Tenemos que hacer cambios culturales, cambios en la legislación para permitir que hagamos un uso más sustentable del recurso, sobre todo en las grandes ciudades y en general en todo el país, ¿no? La actividad humana, nuestra actividad cotidiana, está modificando la calidad del agua que estamos consumiendo. Sí, desde luego, tenemos una serie de fuentes potenciales de contaminación. Yo no quiero ser amarillista y decir todo está contaminando, pero me refería a la actividad agrícola y pecuaria, me puedo referir a la actividad industrial, simplemente el uso de las cosas que usamos para el aseo personal, de medicinas que estamos ingiriendo, que al nosotros desecharlos por la orina van a dar a cuerpos de agua, cuando esta agua no es tratada para ser reutilizada o para ser vertida a cuerpos de agua. Tenemos las normas oficiales mexicanas en México, que existen reglas con las cuales deberíamos tener el vertimiento a cuerpos de agua nacionales, que no se cumplen, están en papel. Entonces, ¿hasta dónde los industriales están cumpliendo con estas normas? ¿Hasta dónde el agua que va a dar a los ríos, a los lagos, al océano, está siendo de una calidad, digamos, adecuada para diferentes usos? ¿Y qué sugiere para tener una mayor certidumbre sobre esto? ¿Un observatorio ciudadano o algo así?
Yo creo que una cosa en la cual debería invertir este país es en el monitoreo de la calidad del agua. Es decir, ahora no se invierte en ello. Sí se ha invertido, existe como tal una red de monitoreo de calidad del agua, pero por ejemplo es diferente lo que se monitorea en un agua superficial, en el agua de un río, que lo que sacamos de un acuífero. Los parámetros son distintos. Si el agua va a ser utilizada para consumo humano, hay ciertos parámetros que se cumplen. Si el agua va a ser vertida a un río, ¿cómo monitoreamos lo que está desechando, por ejemplo, una zona agrícola? Se habla de fuentes puntuales, lo que tenemos a través de un tubo que va a dar a un sitio, o de fuentes difusas, como puede ser una zona agrícola, ¿sí? Tenemos una serie de elementos que ni siquiera estamos considerando, por ejemplo, ahora se da un nuevo tipo de compuestos de tipo orgánico sintético, son los disruptores endocrinos. ¿Qué es esto? Nos afectan a los sistemas hormonales del cuerpo, a nosotros y a los animales, a toda la fauna que está, por ejemplo, en los cuerpos de agua, en los bosques, en diferentes ecosistemas. ¿Y qué es lo que estamos provocando? Por ejemplo, que de cierto tipo de peces tengamos solo peces macho o solo peces hembra. Y esto a la larga nos está afectando también a nosotros. Estamos consumiendo esos peces, estamos consumiendo esa agua. México cuenta con aproximadamente 650 acuíferos. De ellos, poco más de 100 están sobreexplotados. En el 2009, la Comisión Nacional del Agua reportó que 101 de los 282 acuíferos más importantes, que proveen 66% del agua utilizada en todo el país, estaban sobreexplotados, principalmente por la extracción excesiva de agua para la agricultura. Particularmente en el caso de los acuíferos, pues se tienen identificados, clasificados arriba de 650, de los cuales 100, pues se han hecho alguna serie de cálculos, se dice que están sobreexplotados. Esto es, se está sacando más agua de la que pudiera recargarse por la lluvia. La realidad es que dependemos mucho de la precipitación, porque es la principal fuente de entrada de agua hacia los acuíferos. Si hay unas zonas afectadas por sequía, por el Niño, la Niña o cualquier otro fenómeno meteorológico, pues no vamos a tener precipitación y no vamos a tener recarga. Por el contrario, si tenemos excesos en cuanto a precipitación, pues pudiéramos tener un poco más de recarga. La mayor parte de nuestras grandes ciudades dependen del agua subterránea, como el área metropolitana de la Ciudad de México, para su abastecimiento. Una parte muy importante, alrededor de 1,5 millones de hectáreas de cultivos dependen del agua subterránea, y una buena parte de las industrias también dependen del agua subterránea. De manera que es un recurso muy valioso para nosotros, que definitivamente necesitamos revertir el proceso de sobreexplotación que hemos seguido en los últimos años. Las autoridades tienen identificadas 2 causas principales de esta sobreexplotación: la extracción ilegal de agua y el subsidio que se le da a los agricultores en las tarifas por el consumo de agua. El problema de la sobreexplotación de los acuíferos no es únicamente que hay cada vez menos agua subterránea disponible, sino también que el tiempo de recarga es largo. Un acuífero evidentemente se recarga con el agua de lluvia, pero el agua que pudiéramos estar sacando en este momento de un pozo ubicado en el centro de la cuenca pudiera corresponder a un agua que llovió cuando Cortés estaba llorando en su arbolito, o cuando empezó la revolución. O sea, no es una situación inmediata, tarda y puede tardar docenas, cientos de años en moverse el agua se mueve muy lentamente. Otro motivo de preocupación es la contaminación de los cuerpos superficiales de agua. De los 215 cuerpos superficiales de agua que tiene detectada la Comisión Nacional del Agua, se estima que el 15% están contaminados, el 7% altamente contaminados y el 2% tiene presencia de tóxicos. Tanto la sobreexplotación de los acuíferos como la contaminación de los cuerpos superficiales de agua disminuyen la disponibilidad de agua en el país.
En un país donde cada vez hay mayor cantidad de población, estos dos problemas son obstáculos para un acceso generalizado del agua. Marisa, ¿cómo hacer una estrategia del agua en un país tan diverso como México? Bueno, la estrategia del agua de manera natural vemos que el agua está distribuida de diferente manera. En el norte tenemos una zona desértica con baja precipitación, donde tenemos en el centro y norte del país gran parte de la zona productiva en cuanto a producción industrial, en cuanto a asentamientos humanos. En la zona sur, que es donde tenemos mayor precipitación, los mayores ríos, el Grijalbo-Usumacinta, por ejemplo, lo que estamos viendo es que la población es menor, hay menor actividad industrial y cómo tener una estrategia distinta es los diferentes usos del agua. El agua siempre va a estar relacionada con para qué la usamos. Hay desde el servicio ecosistémico, lo que ahora se ha dado en llamar el caudal ecológico, qué tanta agua debemos conservar en los cuerpos de agua como tal, en los ríos, en los lagos, en las lagunas, en las presas. Esto es el caudal ecológico. ¿Qué tanto requiere la naturaleza? ¿Qué tanto tenemos disponible para uso humano? Aquí hay que pensar en diferentes usos. Para uso y consumo humano es el prioritario, pero tenemos que el uso agrícola es el mayor de todos a nivel mundial. Más del 70% del agua, varía un poco dependiendo de la tecnificación de cada país, es utilizada para riego. En México las cifras oficiales son 77% del agua es utilizada para riego, pero tenemos también la actividad industrial, la actividad piscícola, hay sitios donde se utiliza como medio de transporte, ¿sí? Y esto hay que ponerlo en balance con qué tanto requieren los ecosistemas para sobrevivir, qué tanto requiere una selva, qué tanto requiere un desierto, qué tanto requiere un bosque, un pastizal, una zona de humedal en la zona costera. ¿Y qué tanto requiere, por ejemplo, una selva? Lo pregunto porque en el caso de Chiapas ya ha habido noticias de ciertas áreas que están en proceso de certificación, algo que sabemos está o forma parte de la selva. Bueno, el punto aquí, cuando hablamos de certificación, es saber si se trata de tala inmoderada, donde estamos desprotegiendo el suelo, eliminando la vegetación, y entonces todos los procesos que se llevan a cabo ahí, de hojarasca que cae, de materia orgánica que se recicla, de materia orgánica que es utilizada por las plantas, se está alterando. O si estamos hablando de una zona en la cual permanece el bosque y hay ciertas actividades humanas, o bien permanece el bosque intacto, que ya es en el menor de los casos, las menores áreas, por desgracia, y entonces los procesos que se llevan a cabo en la selva son distintos. ¿Qué tanta agua se infiltra en cada uno de estos sitios? Es distinto. ¿De qué calidad es? Es distinto. ¿Qué tanta agua requiere un pastizal o una selva? Es diferente, o un bosque templado. Es diferente. ¿Qué cantidad exacta? No lo sé. No soy botánica. Lo que sí sé es que hay bosques y dentro de los bosques hay tipos que nos ayudan a conservar más el agua, los cuerpos de agua, la humedad en el suelo, la humedad en el ambiente. Son miles de litros de agua que requiere 1 kilo de granos para ser producido. Esa es otra. ¿Qué tanta es nuestra huella hídrica en cuanto a los productos alimenticios? Cuando yo hablo del uso agrícola, pecuario, piscícola, estoy hablando de generación de alimentos. Y no solo de alimentos, por ejemplo, de biocombustibles. Entonces, estamos usando el agua para muy diversos usos. Y esto es parte de lo que debemos tener en mente como parte del ciclo hidrológico. No es el ciclo hidrológico maravilloso en el cual tenemos la precipitación, se infiltra, va a los cuerpos de agua, aparte se evapotranspira por la vegetación, sino toda la implicación que tienen los diferentes usos humanos. Víctor Javier, son dos realidades distintas, agua potable y el agua que podemos usar para el jardín, para lavar trastes, para las necesidades higiénicas. ¿Son dos tipos de servicios distintos o es lo mismo? Mira, en esencia yo creo que deberían de ser lo mismo, aunque hay voces como tú piensas ahora, de que deberíamos de meter una línea adicional con agua de más calidad para consumo humano, para que sea la que sea de cocinar o te tomes o te laves los dientes. Sí, pero sería muy costoso para el país, creemos. Ya de hecho hay experiencias como en Querétaro. Yo tuve la oportunidad de conocer un fraccionamiento que ya se hizo con las dos líneas
una de agua de muy buena calidad y de muy pequeño diámetro la línea que alimentaba las casas, y otra con agua con otro tipo de calidad, pues para los otros quehaceres domésticos, ¿no? Es factible, se ha analizado, pero yo creo que para el país, si no estamos dispuestos a pagar por un agua de la calidad que tenemos actualmente, un agua de mayor calidad, que sería lo deseable, pues dudo mucho que la sociedad estuviera dispuesta a pagarlo. ¿Cree entonces que el problema sería un mayor compromiso de parte de la ciudadanía? Eso es lo que necesitamos, una mayor conciencia de todos nosotros como usuarios, mis hijos, todos. Nos cuesta mucho trabajo darle el valor que tiene el agua. Ese ha sido uno de los grandes problemas del país. Pero que esperemos en estos procesos nuevos que estamos viviendo se cambie, porque ya nos alcanzó el destino. Tenemos graves problemas ahora de sequía. Recién estamos saliendo de una sequía muy fuerte que padeció todo el país, incluso Chiapas. Tenemos ahora problemas de inundaciones con la temporada de huracanes, que estamos preparados para enfrentarla con una nueva cultura de prevención. Pero pues sí, tenemos que cambiar toda la sociedad, no solamente el sector hidráulico del país, el sector agua, necesita cambiar la sociedad entera.